presidente de la Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid. Bueno, muchas gracias por poder acompañarnos en este evento. Y bueno, vamos a tener entonces un primer momento donde cada uno de los invitados va a explicarnos desde su enfoque la situación de la filosofía en el sistema educativo español. Esta parte va a ser informativa, ¿bien? De pronto, pesando más la cuestión de la realidad que alguna opinión personal que debe desarrollarse después, es lo que se sugiere. Esto para que aquellos que estén expectando esta transmisión puedan recibir la información partiendo de la realidad, desde el enfoque de cada uno de los invitados. Cada uno va a tener aproximadamente, si se puede tener presente por favor, 10 minutos para exponer. Vamos a comenzar, si les parece bien, con Esperanza Rodríguez. Bien, puede comenzar si así lo considera. Ahí ajustar el audio. No se te está oyendo, Esperanza. Voy a ver, un momento. A ver, ¿ahora? ¿Se me oye ahora? Ahora sí. Vale. Pues voy a procurar no tocar esto demasiado. Vale. Comentaba Enrique que tú y yo habíamos hablado de esta intervención y si se trata exclusivamente de ver cómo está ahora mismo la enseñanza de la filosofía en España a nivel estructural del sistema, quedábamos en que lo ibas a hacer tú y que de hecho te lo habías preparado, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros habíamos hablado de una primera parte que era la presentación de cómo está el sistema educativo español primero, para aquellos que no lo conozcan, lógicamente. Y luego una presentación muy breve también de cómo está la filosofía en España y luego ya entrar en el turno en que cada uno de los tres representantes de lo que podríamos llamar la filosofía española, qué bonito suena, por cierto, ser representante de la filosofía española, pues poder dar nuestra opinión ya sobre el tema, mientras que la primera parte sería meramente informativa para que todo el mundo conozca un poco la situación. Si os parece, claro, procedemos así. De acuerdo, si se ha llegado a un punto de coincidencia, entonces podemos avanzar de esa forma. Comenzaríamos entonces con... una presentación de la situación primero del sistema educativo español muy rápida para que todo el mundo la conozca, por si puede haber algún cambio con respecto a otros países, que imagino que igual hay algunos cambios, y luego una presentación de la situación de la filosofía española, primero histórica un poco desde los años 70 y luego cómo está la situación actual. De acuerdo, procedemos así entonces. Pues... Entonces, vamos a proceder así. Vamos a ver si yo ahora sé hacer esto. Es que no tengo competencia digital ni la quiero tener. Ese es otro tema, un día lo hablamos, que es una cosa distinta. Y vamos allá para ver si lo podemos hacer. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, lo compartimos así. A ver si sale la... Estoy compartiendo, ¿no? Sí, Enrique. Bueno, está vale, perfecto. Sí, no, lo dejamos así, que va a ser más sencillo que hacerlo de otro modo, ¿vale? Entonces, vamos allá, vamos a empezar a compartir y vamos a contar rápidamente el sistema educativo español, que es lo que aparece en la diapositiva. Bueno, el sistema educativo español tiene los grados que ven ustedes ahí, es educación infantil de 0 a 6 años, con 2 tramos de 0 a 3 y 3 a 6. Esto voy muy rápido porque es únicamente para que cuando yo ya hable de cursos todo el mundo sepa más o menos situarlos. Una educación primaria donde empieza la educación obligatoria, es decir, a partir de los 6 años hay una educación obligatoria en España
que dura hasta los 16, tal y como es en toda Europa en ese caso, a partir de los años 90, que es cuando entra también en España la LOCSE con ese tema. La educación primaria es de 6 a 12 y ahí la educación es gratuita y es obligatoria. Y luego la educación secundaria es de 12 a 18, pero se divide en dos partes. Una educación que es secundaria obligatoria, que sería de los 12 a los 16, que es la ESO, educación secundaria obligatoria, 4 cursos. Y luego, una vez que los alumnos acaban la educación secundaria obligatoria con 16 años, la mayoría, otros con más edad porque han repetido algún curso, se entraría en lo que sería o bien el bachillerato, que serían 2 años en España hasta los 18, o bien la formación profesional de grado medio, que también serían 2 años hasta los 18. ¿Vale? Y luego ya se entraría en una educación terciaria, que es a partir fundamentalmente de bachillerato, aunque hay otros tipos de accesos, como imagino casi todos los países, que se entraría en la educación de formación profesional grado superior, que serían también 2 años, o bien en la universidad. Para entrar en una universidad en España se entraría habiendo hecho bachillerato normalmente, repito, hay otras formas de entrar que no vamos a tratar aquí, y haciendo un examen que se llama de selectividad, que es un examen en el cual los alumnos que han hecho segundo bachillerato y han aprobado segundo bachillerato tienen que presentarse obligatoriamente para ir a una universidad pública, y entonces se hace una nota media entre ese examen que hacen y su nota media de los cursos de bachillerato anteriormente cursados. Ahí en la universidad hacen actualmente, según el plan de Bolonia, que es algo unificado en toda la Unión Europea, un grado. Aquí ya no hay licenciaturas como las antiguas tenían 5 años, las actuales tienen 4 años, y luego lo normal es que hagan un máster. ¿Por qué es lo normal que hagan un máster? Porque para determinadas profesiones es necesario hacer un máster, se llaman másters habilitantes. Por ejemplo, para ser profesor de educación secundaria tienen que hacer un máster, es obligatorio. O bien porque el máster en realidad es lo que distingue al currículum. Luego a lo mejor hablamos, porque esto tiene que ver también con el proceso de privatización de la enseñanza, es decir, la idea de que ya la licenciatura no sirva tanto como la idea de tener que hacer un máster que cuesta un determinado dinero. Y si no, también habría lo que se llamaría el doctorado, que sería para fundamentalmente dar clase en la universidad. Voy muy rápido porque esto es únicamente para que vean ustedes el lío que tenemos en España con las leyes educativas. En España al acabar la dictadura franquista, había una ley que se estaba imponiendo en ese momento, que se llama Ley General de Educación, que es de 1970. Recuerdo a todos que la dictadura franquista acaba con la muerte del dictador en 1975. Y esta ley lo que había hecho había sido sustituir a una ley que realmente, como dicha ley, no se había sustituido del siglo XIX, que era la ley Moyano. Y que entonces es una ley que, dentro de haber sido concebida en el franquismo, en el tardofranquismo, es una ley que mucha gente consideramos que fue una ley bastante buena, muy buena incluso, y con un ámbito muy progresista. Esta ley lo que hacía era dividir 2 etapas fundamentales de enseñanza, la EGB, que es Educación General Básica, hasta los 14 años. La anterior ley obligaba teóricamente a que la educación obligatoria fuera hasta los 12, generalmente no se cumplía. No había suficientes centros escolares para ello. Aquí ya se empezó a universalizar la educación, por lo menos hasta los 14, y luego había un bachillerato de 4 años, que era primero, segundo y tercero, y un curso que se llamaba DCOU, que es curso de orientación universitaria. Y además introdujo como novedad la optatividad entre religión o ética. Las anteriores leyes durante el franquismo, lógicamente, la religión católica era obligatoria, no solamente además en la materia de religión, sino en todas las materias. Es decir, había una clara preferencia por el catolicismo. Aquí empieza, a partir de ahora, unos cambios permanentes de leyes que empiezan con la LOCSE, Ley de Ordenación General del Sistema Educativo. Aquí ya solo me voy a fijar en cómo va a ir cambiando la filosofía, que va a ser una de las materias que cambien. Va a haber materias que no cambien nunca o cambian muy poco. Lengua y literatura, por ejemplo, matemáticas, por ejemplo, historia.
Sin embargo, va a haber materias que cambien mucho. Filosofía va a ser una de ellas, que va a haber grandes luchas porque haya más o menos número de horas. Dibujo, biología, es decir, va a haber como dos tipos de materias, ¿no? Unas que no cambian, otras que se cambian. La LOCSE, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, es del año 90, y lo que hace es generar la educación obligatoria hasta los 16 años con la ESO, la educación secundaria obligatoria, y un bachillerato de 2 años. Y sitúa al principio, en bachillerato, filosofía obligatoria en primero de bachillerato. Y filosofía no obligatoria en segundo de bachillerato. Es decir, durante la Ley General de Educación, la anterior ley, filosofía había sido obligatoria en los 2 últimos cursos de bachillerato, aquí ya solamente es obligatoria en uno. Lo que ocurre es que en el año 2000 llega el Partido Popular al poder y entonces hace una cosa que se llamó la reforma de las humanidades, donde sitúa filosofía obligatoria en los 2 cursos del bachillerato, todo el bachillerato tiene filosofía obligatoria, y luego sitúa una materia que se la da definitivamente a los departamentos de filosofía, que va a ser ética, en cuarto de la ESO, el último curso de la educación secundaria obligatoria. A partir de ahí empieza un baile de leyes educativas. El PP, que no está de acuerdo, está en el poder en estos momentos, ha hecho la reforma de las humanidades y no está de acuerdo con la LOCSE, genera una nueva ley que se llama Ley Orgánica de la Calidad Educativa. El PP pierde las elecciones y entonces el PSOE no aplica la ley que ha hecho el PP y genera una nueva ley, que es la Ley Orgánica de la Educación, donde por primera vez, lo digo porque esto nos interesa a los miembros de la coordinadora, aparece la palabra competencias en los reales decretos, en la ley, aparece por primera vez las competencias en textos educativos en España, y ahí se incluyen 2 novedades. Una, en la educación secundaria obligatoria, además de la ética, se añade una materia nueva, que va a ser educación para la ciudadanía, que va a ser una materia que va a traer mucha polémica, no solamente partidista, es decir, entre los miembros del Partido Socialista Obrero Español, que es el gobierno que la está poniendo, y los miembros del Partido Popular, que es el gobierno, que es la oposición en esos momentos, ¿no? Digamos, una izquierda progresista aparentemente, que es el PSOE, y una derecha conservadora, que es el PP, sino también en medios filosóficos. Es decir, va a haber mucha gente que va a estar en contra de esta educación para la ciudadanía, entre ellos yo mismo, para poner un ejemplo concreto. Y en bachillerato, aunque al principio parece que solo van a poner en un curso, se consigue que las pongan en los 2 de bachillerato. Esta ley parece que se va a mantener, llega el PP al poder y ¿qué es lo que hace? Pues hace lo mismo que va haciendo el PSOE cuando llega al poder, cambia la ley y presenta otra nueva ley, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE. Aquí lo que hace es que elimina la filosofía totalmente de educación secundaria obligatoria, solo la deja como una optativa a la religión, ¿no? Volvemos al tardofranquismo, a la ley del 70, y solo deja filosofía obligatoria en primero de bachillerato. Hay una gran reacción en España, que yo un día, si quieren, se la cuento, porque es muy interesante cómo se reacciona. Hay una gran reacción, hay un gran trasfondo mediático detrás de todo esto, y gana otra vez el PSOE de las elecciones. Y entonces, el PSOE, ¿qué hace? Pues hace lo que hace también el PP. Cada vez que llegan al gobierno, ponen una nueva ley. Esto es para que entiendan ustedes que estamos ante una situación un poco de cada gobierno que llega quiere tener su ley de educación. Y lo que hace es la actual ley que se llama LOMLOE. Claro, como lógicamente van cambiando la ley cada año, pues cada año van complicando el nombre. Ya esta se llama Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación. Es decir, esto es un poco el juego de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? En relación a los nombres. Y lo que hay entonces es lo que queda ahora. Yo voy a ser muy rápido para que podamos entrar en lo que nos interesa, que es un poco el debate. ¿Cuál es la situación actual de la LOMLOE? Pues hay unos hechos generales educativos que como coordinadora yo creo que es interesante resaltar, ¿no? Nosotros que hemos hablado tanto de las competencias en otras reuniones y de todo este proceso, primero, la LOMLOE hay un predominio absoluto de las competencias. Es decir, las competencias ya no solo aparecen, como habían aparecido en la LOE, sino que dominan todo el discurso educativo. Lo fundamental son las competencias. Segundo, se presenta una vinculación a ciertas metodologías concretas.
Es decir, la propia ley orgánica, que yo creo que es la primera vez que eso ocurre en España, presenta metodologías concretas. En concreto, en la ley orgánica, los proyectos y en los reales decretos, que son las leyes que rige el gobierno sobre el sistema educativo, en este caso concreto, el diseño universal de aprendizaje. Es decir, por primera vez, lo que se presenta es una metodología concreta que tenemos que cumplir los profesores, lo que para algunos está discutiendo nuestra libertad de cátedra, que es un tema que también hemos hablado aquí. Además, surge una nueva forma de presentar la metodología, de presentar la docencia, que son las situaciones de aprendizaje, que si quieren las explico, pero vamos, que tampoco tiene mucho que explicar. Y curiosamente, esto lo quiero resaltar, no se toca ningún elemento material, es decir, todo es un discurso cultural. Toda la idea es que si yo cambio la metodología, cambio la educación. Pero los elementos realmente materiales, como puedan ser el número de alumnos por aula, la ratio, por ejemplo, el número de horas lectivas que damos los profesores, que claro, a menores horas lectivas, lógicamente me puedo preparar mejor las clases, eso no se toca. Eso, el gobierno central, España es un estado federal para entendernos en este lenguaje, aquí se llama estado autonómico, estaría cerca de lo que es un estado federal, no lo toca. Toca el discurso cultural, pero no el discurso real, el discurso material, eso no se toca. Y específico en filosofía, ¿cómo queda? Bueno, pues queda, uno, que la ética de cuarto de la ESO que se había mantenido en la LOE y la había quitado la LOMCE, es decir, se había mantenido en la ley del PSOE y se había quitado en la ley del Partido Popular, se elimina. A pesar de que había un acuerdo en el Congreso por unanimidad, es decir, todos los grupos políticos habían votado a favor de que hubiera una materia de filosofía en cuarto de la ESO. Se elimina. Esto es interesante también discutirlo, porque se elimina la ética y, sin embargo, se mantiene en la ESO lo que antes era educación para la ciudadanía y que ahora se convierte en una materia que se llama educación en valores cívicos y éticos. Que sobre esto quiero resaltar una frase que dijo, que me parece muy buena, de Esperanza, en un acto que tuvimos cuando salió la LOMLOE, que decía que era muy curioso que se llamara valores cívicos y éticos y no valores éticos y cívicos. Es decir, se ponía primero lo cívico sobre lo ético, sobre el problema de la reflexión, y además se daba al departamento de filosofía y se nos contaba, esto es filosofía. Bueno, hasta tal punto ha llegado esto en la ESO, en la educación secundaria obligatoria, que la palabra filosofía, y esto se puede buscar, en el currículo ministerial, en el Real Decreto del Ministerio de Educación, es decir, lo que es común para toda España, no aparece la palabra filosofía en ningún momento. Yo luego, si quieren, les digo las palabras que sí aparecen, que son muy curiosas. Por ejemplo, emprendimiento aparece muchas veces. Filosofía no aparece ninguna. Y lo que queda es en bachillerato, filosofía en primero y en segundo obligatorias, pero se nos estaba diciendo que va a haber un nuevo modelo de selectividad de ese examen que he dicho anteriormente hacía falta para entrar a la universidad y se va a desarrollar ¿cómo? Por competencias. Esto está generando unos problemas porque nadie nos dice cómo va a ser el examen. Estamos a 30 de julio prácticamente, estamos a día 27 de julio y no sabemos cómo va a ser el examen del año que viene. Nos lo dirán probablemente empezado el curso y va a ser un examen por competencia. Con lo cual, ¿qué tenemos? Tenemos un panorama educativo en España que es permanente cambio de leyes y lo que todas sí están haciendo es, uno, desarrollar competencias, dos, si no eliminar materias de filosofía, sí al menos ir en un tema, que yo creo que esto ya es opinión lo que voy a decir, en un tema concreto que es generar una serie de contenidos determinados que va a ser fundamentalmente competencias y olvidarse de lo que podríamos llamar los contenidos tradicionales. Y con esto, que espero que todo el mundo lo haya más o menos entendido, si luego hay alguna duda, con mucho gusto la contesto, pues ya pasamos a la parte que yo creo que es más importante, que es la parte de las opiniones sobre el tema. Muy bien. Agradezco bastante la participación del colega Enrique Mesa, ¿no es cierto? Enrique Mesa. Bueno, entonces teniendo presente esa primera parte, ahora estaríamos con la posibilidad de poder desarrollar ya una segunda etapa en la que vamos a poder opinar, teniendo en cuenta la realidad planteada, sobre, recordamos, la situación
de la filosofía en el sistema educativo español, bajo la dirección del Estado español. Bien, habíamos preparado algunas preguntas, teniendo en cuenta también el sentir general de lo expuesto por el colega Mesa. Y, me gustaría matizar alguna cosa, si no tienen inconveniente. Bueno, está muy bien. Si puede plantearlo, estamos de acuerdo. Sí, creo que va a enlazar además con probablemente las preguntas que tienen planteadas. Voy a ser breve. Como muy bien ha dicho Enrique Mesa, nosotros sufrimos vaivenes en educación en función de los vaivenes políticos. Tradicionalmente la derecha nos facilitó, probablemente porque ven la filosofía o siempre han visto la filosofía como una enseñanza tradicional, clásica, escolástica, y siempre la defendieron. Hasta la última vez, efectivamente, que, como ha dicho Enrique, nos dieron también un fuerte hachazo, ¿no? En esto no hay ninguna duda. Sufrimos vaivenes y son producto de los vaivenes políticos. Ven en la educación una moneda de cambio, no sé si de votos, pero una moneda de cambio está claro. Ahora bien, como él también ha dicho, se han ido creando situaciones en donde el profesorado, las asociaciones han respondido porque es así. Y de hecho, fruto de esa respuesta es la Red Española de Filosofía que surgió en el 2012 frente precisamente a la reforma del PP. Pero sí me gustaría decir que, si bien es cierto que actualmente toda la ley está transitada por la perspectiva competencial, incluidas las situaciones de aprendizaje que él ha mencionado y todo esto, no es menos cierto que no todo el mundo está totalmente enfrentado a eso. O dicho de otra forma, no todo el mundo quiere continuar con el sistema tradicional, ¿de acuerdo? No todo el mundo está de acuerdo con ese sistema tradicional y esa metodología tradicional. En España hay mucha diversidad. Hay en sentido estricto, hay 17 sistemas educativos, porque cada comunidad autónoma luego tiene libertad para poner muchas cosas, incluso esa selectividad no es igual en los 17. En unas comunidades, por ejemplo, hace años, como el País Vasco, que ya hacen una prueba en donde se hace una disertación, precisamente pensando en una prueba más competencial, y en otras comunidades se pide un ejercicio mucho más memorístico, es decir, hay una variedad muy grande. Y también en el sentir del profesorado, es decir, eso también es una batalla en nuestro país, batalla en el sentido dialéctico, es decir, entre el profesorado, ¿de acuerdo? Es decir, hay de todo, ¿vale? Y la red que reúne a todas las asociaciones de España y las facultades y demás lo sabe bien, ¿de acuerdo? Solo quería matizar eso, que realmente aquí hay gente que tampoco le apetece continuar igual ni con los contenidos tradicionales, que hay de todo. Bueno, muy interesante el complemento que la colega Esperanza nos ha planteado, que me parece que es algo que también hay que tener en cuenta, ¿no? Dentro de lo expuesto al inicio hay una diversidad de posiciones y realidades, y bueno, queda también en nuestra tarea el hacer las respectivas generalizaciones para tener hasta cierto punto una aproximación más, por decirlo de algún modo, esencial al tema, ¿no? Y bueno, entonces partiendo de estas dos iniciales enfoques de la realidad de la enseñanza de la filosofía en España, justo estaba mencionando de que la coordinadora quiere proponer, para poder continuar el desarrollo de este tema, una serie de participaciones en torno a 3 preguntas que automáticamente ahorita estoy pasando por el chat y también la voy a mencionar de forma verbal. En general vamos a estar convocando a participaciones y de pronto estas preguntas pueden llegar a tener una función de estímulo para que esta pueda desarrollarse de forma fluida, ¿no?
hay una primera duda que surge en torno a varias realidades en varios países hispanohablantes, pero resulta interesante ver cómo se puede enfocar esto con respecto al caso de España. Está vinculado a si habrá una intencionalidad de recortar la filosofía en España. ¿Por qué sería esto? ¿Cuál sería el objetivo si es que se asume la posición de una intencionalidad de recortar la filosofía en España? Luego, en segundo momento, tal vez sería interesante de que nos puedan compartir si consideran como una de las principales causas de una intencionalidad de recortar la filosofía en España, de acuerdo a lo expuesto, el enfoque educativo por competencias. ¿Qué les parece el enfoque educativo por competencias aplicado a la enseñanza de la filosofía? Si, dada cierta problemática, tal vez sería conveniente pedir su modificación o hasta su eliminación. Y bueno, un tercer grupo de interrogantes van por el lado de si en general las asociaciones de filosofía hacen bien empujar a adaptarse al enfoque por competencias, o si más bien conviene que dichas asociaciones puedan luchar por una supresión, una transformación de esta realidad educativa de la enseñanza de la filosofía en confrontación con el enfoque por competencias. Bueno, ahí están las tres preguntas planteadas. Es interesante que cada uno pueda plantear al menos en 5 minutos una intervención, no olvidando también de que está presente entre nosotros la presidenta de la Red Española de Filosofía, llamada Concha Roldán, que también está invitada a también poder plantear una posición respecto de estas preguntas. Bueno, entonces dejamos a la libertad de los participantes. ¿Quién quisiera hacer una intervención teniendo en cuenta estas dudas? Pues si me permitís, veo, por lo que yo es la primera vez que participo en esto, pero veo que habéis hablado muchísimo de competencias. Entonces, antes me gustaría que me dijeseis qué estáis entendiendo por competencias, a ver si es, supongo que es el punto de partida. Habréis hablado bastante de ello, pero estaría bien, con independencia de la primera pregunta, que es ¿por qué se quiere recortar? Que si quieren la contestamos primero, pero luego, si estamos hablando continuamente de competencias, habría que aclararnos y saber que todos estamos hablando de lo mismo, ¿no? Yo no tengo inconveniente. Tal vez sería interesante de que el colega Enrique o Víctor pudieran ayudarnos con una definición puntual al respecto y lanzarnos a una conversación sobre ello. A ver, se pueden definir las competencias como la define la propia LOE y la define el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. Según estos organismos, las competencias son el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan para su realización personal, inclusión social, ciudadanía activa y empleabilidad en una sociedad basada en el conocimiento. Yo creo que esta es la definición que ellos dan. Es decir, lo voy a decir, esto como ya esta es su opinión, lo voy a decir así con sorna, hay que admitir la opinión del enemigo. Es decir, si el enemigo define esto así, pues vamos a decir, bueno, pues vamos a jugar con esto, ¿no? Para entendernos, quiero decir. Vale. Me parece... Por cierto, quiero ya que estamos así en directo, quiero recomendar algo que me parece muy importante y muy interesante, que es una charla que hay de Enrique Galindo, que dio en uno de los congresos OCRE, ¿no? Que aquí Xavier seguramente se acuerde, que era la charla de competencias clave, un caballo de Troya para la educación, se llama así, está en YouTube, es accesible para todo el mundo, y me parece, lo digo sinceramente, de todo lo que yo he visto, no voy a decir la mejor de todas, porque no he visto todas, lógicamente, pero de todas las que he visto,
me parece un ejemplo de una crítica realmente seria a todo este modelo competencial. Pero vamos, que por competencia entendemos, yo creo que lo que he dicho antes, que es la definición que da los propios organismos rectores de la sociedad. Sí, a ver, si me permitís un momento solo. A ver, es que yo creo que el gran problema es que más que definición, la descripción que ha dado Enrique, es que nadie ha definido exactamente qué entiende por competencias. Efectivamente, conocimientos, destrezas, skills, ¿no? Dicen, y actitudes y valores, incluso se añaden. Pero bueno, ¿esto cómo se concreta? Pues esto es que no lo ha definido nadie. Por lo tanto, estamos ahí en que cada país, evidentemente, pues lo aplica como buenamente lo entiende, y en el caso español se está entendiendo, o todo indica que es así, sencillamente como un primado del saber hacer sobre el saber en sí, lo cual es, absolutamente antiacadémico, además, creo yo, de negar todo lo que es la tradición escolar y académica occidental, ¿no? Que precisamente surge de la necesidad de una etapa introductoria teórica, vamos a decirlo así, antes de facultar, antes de habilitar para una determinada práctica, digámoslo así, entre comillas, profesional. Claro, si empezamos ya con el know-how, ¿no? Con el saber cómo hacer esto, pero desconociendo el por qué, evidentemente no estamos rompiendo la tradición, lógicamente, pero es una tradición que vamos a ver que se remonta a la Academia de Platón, ¿eh? O sea, no, y por supuesto también rompiendo, como ya muy bien expresaba en su momento Mario Bunge, estamos rompiendo con el modelo de la academia, el binomio docente-discente. Lo que en los países anglosajones se dice peyorativamente hoy en día, desde ciertas posiciones, la enseñanza centrada en el profesor, apostando hoy en día por la enseñanza centrada en el alumno. Lo cual, a mi juicio, es confundir el objeto de la educación con el sujeto o con uno de los sujetos de la educación, que es el alumno, en tanto que receptor y usuario, ¿no? Pero claro, es que, insisto, competencias, nadie realmente ha sabido definir qué es, con una definición mínimamente explícita, vamos. Es que yo estoy justamente con Mazo, efectivamente, es que incluso la definición esa general de la que se ríe Mesa o irónicamente que viene de Europa, bueno, pues bien podría parecer, porque entran muchas cosas y que no, claro. La cuestión está, yo creo, en lo que acabas de marcar. A mí, en principio, frente a las competencias, no tengo el por qué estar enfrentada, ¿no? El problema es, claro, que se convierta eso en un hacer por hacer o un solo lo útil y no ir más allá y quedarse solo en esto. Efectivamente, si solo es el hacer por el hacer y el saber hacer sin más, claro, para mí ese es el problema. El problema es cómo se convierte en realidad eso que podría sonar bien y ser estupendo y que no será estupendo ni sonará bien si efectivamente se reduce solamente a sustituir el saber por el saber hacer y no el combinar el saber con el porqué y con el saber hacer, que no está de más, en muchos casos será muy importante. Y enlazo con la primera pregunta que habéis hecho de por qué se reduce la filosofía. Durante algún tiempo se va reduciendo. Yo durante algún tiempo pensé realmente que era una cuestión política, que realmente ideológica se había planteado y tal. Hoy en día mi visión de los políticos es mucho más pobre y no creo que ni tan siquiera se lo planteen así tan seriamente. Más bien me parece que en el caso de, en algunos casos, como es el caso del PSOE durante algún tiempo,
esto de la filosofía les sonaba a decimonónico, a escolástica, y les pasa también en nuestro país con la ética. Hay que entender que en nuestro país durante muchos años la educación ha estado en manos de la religión, y la ética se vinculaba con la moral cristiana durante mucho tiempo, y entonces les suena a algo viejuno, no les sonaba algo viejuno. Entonces, más bien me parece que es algo que de alguna forma veían como prescindible. Y más adelante, incluso ahora, creo que el problema es que es la educación, también por los informes que vienen de Europa, por la COE, por algo que tenemos aquí que se llama el informe PISA, que en fin, que es que esto daría para hablar también de ello, están muy llevados de la idea del, enlazando un poco con lo que dice Maso, del hacer y del, sobre todo, lo práctico, lo útil de inmediatez, sin ver la utilidad de esa formación humanística del ser humano y de la importancia que tiene en esa formación la filosofía. Entonces, es más este motivo, esta falta de esa utilidad inmediata que ven, que otra cosa, ¿no? Están llevados más de una imagen más técnica y demás, ¿no? Y científica y todo esto. Yo que me he reunido mucho en el ministerio con secretarios de Estados para pelear por la filosofía, a veces me decían, es que tenéis muchas horas, muchos más que otros, porque ya tienen muchas humanidades, porque además ven la filosofía como un elemento más de las humanidades, sino como un elemento que sirve para cualquier individuo y formarse en su totalidad, vaya para científico, para periodista o para lo que sea. Yo creo que en realidad ese es el motivo. Quisieran quitarnos porque no les parecemos útil, diría, en este sentido de lo inmediato y el saber hacer, creo. Muchas gracias, colega Esperanza. Ahí tenemos un conjunto de afirmaciones interesantes acerca del tema, de si la filosofía está pretendiendo ser recortada en España, si esto tiene que ver con el modelo de competencias y si en ese sentido las asociaciones de filosofía deben de tomar alguna posición. Bien, al respecto, tal vez sería interesante poder tener la perspectiva del colega Javier Mazo, ¿no?, que hace un rato estaba también aportando a la precisión, y también luego Enrique Mesa. ¿Cómo vemos ese tema? Javier Mazo, de repente... Sí. Sí. No, a ver, yo sí estoy convencido de que realmente se quiere recortar la filosofía, y se quiere recortar no tanto por la contratradición, digamos, interna a la propia historia educativa de España. Ha habido también movimientos no religiosos en España, en el 19 los hay, por ejemplo. Sí, claro. Es decir, es un movimiento global el que está existiendo en este sentido, y que proviene en gran medida también de la OCDE. Es decir, la filosofía se concibe precisamente como una especie de arquitectónica del conocimiento. Entonces, esto sencillamente sobra en el modelo educativo presidido por, yo entiendo, por una idea mercantilista de la educación, en la cual la propia educación se ha convertido en un bien de consumo, en un producto, y no tiene lugar en el modelo educativo que está previsto pues para un futuro inmediato, un futuro que ya ha llegado, ¿no?, que ya es casi en cierto modo pasado. Tiene esto que ver, yendo muy rápido a la segunda pregunta, ¿no? ¿Tiene esto que ver con el enfoque educativo por competencias? Sí, tal como se está entendiendo el enfoque por competencias, una vez más globalmente, no es solamente un problema español. En España está quizá muchísimo más agravado, ¿cierto? Tal vez por una cierta debilidad, la Ilustración pasó más de puntillas, ¿no?, y quizá de largo. Entonces el arraigo que podía tener era algo menor, y en este sentido pues hemos sido mucho más vulnerables, ¿no?
pero es un fenómeno global, es decir, está ocurriendo en Francia, está ocurriendo en Alemania, está ocurriendo en Inglaterra, ¿no? Y cada vez con un modelo formativo, bueno, pues más elitista para una minoría y más, vamos a llamar, de enseñanza puramente instrumental para la mayoría de la población en distintos grados. Y cojo la tercera pregunta ya, es si, bueno, si los profesores y las asociaciones de filosofía, sindicatos, yo soy secretario general de un sindicato ubicado en Cataluña y realmente, bueno, somos los segundos en estos momentos, ¿no? Y estrictamente de secundaria. Bueno, vamos a ver, ¿hacemos bien o hay que defender, entendido que era tu tercera pregunta, la filosofía desde el enfoque por competencias o decantarnos más bien por lo que se denomina enseñanza tradicional? Concepto que yo asumo, el de tradicional, pero en su integridad. Es decir, ¿qué es enseñar si no? Enseñar, ya lo decía Hannah Arendt, vamos a ver, la tradición es lo que estamos enseñando, la que nos gusta y la que no nos gusta. Es decir, yo creo que no haríamos bien o no hacemos bien o no hacen bien aquellos que pretenden de alguna manera, no quiero parecer dramático, lo digo incluso algo irónicamente, vender la filosofía a cambio de horas. Es decir, el problema no es lo competencial. A ver, yo hace un tiempo estuve consultando un libro mío, quiero decir, un libro que estudiaba yo cuando tenía 7 u 8 años, primaria, segundo de primaria concretamente. A ver, era competencial al 100%. O sea, estamos jugando con las palabras, estamos decretando cómo era un pasado que todavía los hay que lo recordamos y no era exactamente tal como se nos está diciendo que era. No nos engañemos, problemas de matemáticas se han resuelto siempre. Es esto de los reyes godos, yo no conozco a nadie que le hicieran aprender los reyes godos de memoria. Es decir, aquí ha habido una serie de tópicos que se han ido lanzando como arma arrojadiza a partir para promover un modelo educativo donde realmente lo que se ataca, lo que se quiere definitivamente defenestrar, es la concepción de la educación, del sistema educativo, como transmisión de conocimientos. Entonces, en el momento que se renuncia a la transmisión de conocimientos y se apuesta por otro tipo de actividades, por otro tipo de cuestiones, que no digo yo que sean importantes o que no lo sean, pero que no son en cualquier caso académicas, o no son la parte primordial de lo académico, que es la transmisión de conocimientos, a partir de ahí, evidentemente, si lo que sobra es la transmisión de conocimientos, lo primero que recibe el palo, por decirlo así, obviamente es la filosofía. En segundo lugar será la matemática, y así nos va y así está. Es decir, que es muy teórico. Bueno, vamos a ver, matemáticas es saber demostrar el teorema de Pitágoras, no aprendérselo de memoria una vez más. Y todo lo que en definitiva, y la ciencia evidentemente está recibiendo también, porque lo que interesa es ni siquiera la tecnología, es lo más puramente técnico, el simplemente saber hacer. Entonces la idea de transmisión de conocimiento se ha abandonado. No sé si he respondido a las 3 preguntas, pero yo creo que he hablado ya de suficiente rato. Vamos. Muy bien, entonces con la participación del colega Javier, a quien agradecemos desde la coordinadora, se plantea un matiz interesante, ¿no?, a las afirmaciones iniciales. También quería participar el colega Enrique. ¿Qué podría decirnos respecto de las preguntas planteadas? Sí, respecto de las preguntas, bueno, pues decir, solamente hacer algunas puntualizaciones a lo que me parece que ha dicho muy bien Xavier ahora mismo. Primero, ¿se quiere recortar la filosofía en España? Por supuesto, es que se está recortando, de hecho, y se está recortando de 2 formas distintas. Con esto hay que tener mucho cuidado, porque no son las horas, lo ha dicho muy bien también. Claro, yo puedo ponerte materias de filosofía y lo que hago es que en el fondo son dadas a los departamentos de filosofía para que las demos los que estamos con la especialidad de filosofía, pero la materia al final no es de filosofía, es otra cosa. Es una especie de catecismo laico, por ejemplo, como en educación en valores cívicos y éticos. Y entonces esto se ve muy bien en España en el tema de la ESO, que antes hemos hablado. Es decir, yo te elimino la ética, porque esa sí es de filosofía.
pero te dejo esta materita, ¿no? Esta materia pequeñita de educación en valores cívicos y éticos para que no te quejes, como nos dijo a nosotros la ministra un día. No, oye, si es que tenéis muchas horas, nos lo dijo también el secretario general de Educación, ¿no? Entonces, ya tenemos un primer plan, es, te elimino la filosofía de sus contenidos. Recuerdo, que me parece muy importante, en el currículo de la educación secundaria obligatoria no aparece la palabra filosofía. Se supone que ese es el currículum de la formación de los ciudadanos. La filosofía ha sido fundamental en Occidente, la han borrado del currículo. No aparece la palabra. Esto es muy importante. O bien, lo que te hago es que te la vacío de contenidos también, que es, por ejemplo, lo que se hace con tememos muchos que se va a hacer con la nueva selectividad. La idea de, bueno, vamos a hacer una selectividad así con una foto que tenga que comentar, un rinoceronte que aparece pintando un cuadro y todas estas cosas que se presentaron, ¿no? La idea es, yo primero te elimino la filosofía. ¿Por qué? Yo creo que esta es la gran pregunta. Yo no quiero ser conspiranoico, pero todo esto, también lo ha dicho Masó, está dirigido por la OCDE. Yo recordaría que hay veces que hay que recordarlo, que la OCDE no es una organización educativa. La OCDE es una organización exclusivamente económica y de desarrollo del capitalismo. Punto y pelota. Vamos a hablar claro. Entonces, digamos, ¿hay un interés detrás? Por supuesto que lo hay. Yo estoy de acuerdo con Esperanza en que los políticos no están pensando en esto. Ojalá fueran tan listos, lo digo con ironía, ¿eh? Ojalá fueran tan inteligentes y pensaran en esto, tuvieran tal visión de futuro. Yo creo que no. Yo creo que sencillamente se están dejando llevar por una ola que les viene y ellos deciden cómo la actúan. Entonces, ¿cuál es el final de todo esto? También estoy de acuerdo con Masó. El final es acabar con el ideal ilustrado. Esto hay que terminar con ello porque ya no es compatible con la nueva sociedad que se quiere construir. Y si acabo con el ideal ilustrado, acabo con la tradición. ¿Con qué acabo? Con la educación. Lo que convierto es la educación en instrucción. Lo que convierto es la educación en adiestramiento, que yo creo que es lo que está detrás de todo esto. Y aquí entran las competencias, que yo creo que es el gran tema. Las competencias que se van a convertir en una especie de adiestramiento ciudadano, tanta importancia que se está dando a la resiliencia, a esta idea de una especie de estoicismo barato para soportar el mercado laboral, que es insoportable, para soportar la pérdida de derechos sociales, que son insoportables, y yo voy generando una especie de estoicismo educativo, que es la resiliencia, que son todas estas virtudes que se nos van presentando, para generar un nuevo sujeto que acabe admitiendo todo lo que está ocurriendo en el contexto social. Y entonces yo creo que sí, que hay, desde luego, hay una intencionalidad clara en todo este proceso. Muy bien. Bueno, justo estamos ahorita ya cruzando la barrera de las 16 horas en Perú, desde donde hablo, y creo que allá en España ya son las 23, ¿no? Las 11 de la noche, o me equivoco. Ya estamos. No te equivocas. Sí. Correcto. Estamos en el mejor de la noche. Bueno. Está bien. Muy interesantes las reflexiones planteadas. Es algo que alimenta bastante, no solamente los objetivos de la coordinadora, que tiene pues una declaración fundacional, una cierta perspectiva, obviamente siempre en desarrollo. No pretendemos, evidentemente, estar confrontando dogmas de ningún tipo, ¿no? Pero obviamente siempre hay que partir de un reconocimiento de la realidad, obviamente teniendo un conocimiento, una exploración de la misma, y pues la toma de posición es un derecho de todos los grupos, ¿no? Y en este conversatorio se está mostrando que quienes son los especialistas y viven en la misma realidad española tienen un enfoque que tiende a la coincidencia de mi perspectiva, ¿eh? Bueno, ya si tienes una opinión, hay obviamente puntos encontrados, sobre todo entiendo respecto de cómo tomar el asunto de las competencias y el llamado enfoque por competencias, que no todo tendría que ser una posición uniforme, ¿no? Pero bueno, en todo caso es importante seguir dando la voz a quienes son los directos conocedores, ¿no? De la realidad de la enseñanza de la filosofía en España. Bueno, teniendo entonces ya esta primera hora de la actividad cumplida,
vamos a pasar a lo que vendría a ser ya una parte culminante, ¿no? En la que podríamos desarrollar un diálogo abierto o, si se quiere, no estaba prohibido, un debate, ¿no? Entre los participantes y también entre quienes forman parte de la sala, ¿no? Tanto Víctor, Cóndor, Vladimir Sosa, también la persona que ejerce la función de presidenta de la Red Española de Filosofía, la colega Concha Roldán, están todos totalmente invitados a poder plantear una posición. Puede ser en torno a las preguntas sobre el asunto de la enseñanza de la filosofía en general en relación al enfoque por competencias. Se puede mencionar de forma realidades locales para ver en qué medida hay una proximidad. Bueno, si tuviera alguien alguna cuestión adicional que añadir, si pudiera levantar la mano, estaríamos muy honrados de poder escucharlo. Bien, colega Esperanza. Ya sé que he hablado bastante, pero intentaré ser breve esta vez. No, es que no contesté realmente a la tercera pregunta, en sentido estricto, y a mí me parece, bueno, que no es lo determinante solo las competencias, como ya coincidí con Xavier Massó, me parece que es cómo se plantea eso, que es lo horrible precisamente, pero creo que las asociaciones tienen que seguir peleando porque exista filosofía con contenidos filosóficos. Enrique Mesa ha mencionado antes cuando insistía yo en esto de educación en valores cívicos y éticos, porque la gente solía decir, sí, porque ahora nos dejan valores éticos, y yo insistía que no, que son valores cívicos y luego éticos, que eso es significativo, las palabras importan. Hay que seguir peleando por contenidos filosóficos reales, de verdad, y además de horas, pero yo creo que hay otra serie de cosas que tenemos que pelear, seamos de filosofía o de sindicatos o lo que sea, y es que toda educación requiere unas condiciones dignas para que se dé. Y comparando con hace muchos años, que yo también creo que si coges libros encuentras que era educación por competencias, que era una enseñanza por competencias, pero ojo, no era una enseñanza por competencias universal y para todo el mundo. Solo quienes podían realmente terminaban yendo a la escuela. No era obligatoria, ni universal, ni gratuita, ni había escuelas públicas para todo el mundo. Entonces yo creo que ahora hay que pelear porque eso se mantenga y se mantenga en condiciones y con un número adecuado, una ratio adecuada en las clases. Es decir, no solo hay que pelear, es que como ha aludido Xavier Massó a que estaba en un sindicato, claro, es que tenemos que pelear por muchas cosas. También por eso, porque eso también nos facilitaría la labor en filosofía, no nos engañemos. Claro, que yo creo que por eso a veces hay profesores que se acogen al final a, bueno, pues lo memorístico y ya está, y no atiendo mucho más. O sea, que a veces nos encontramos con situaciones prácticas de este tipo. Entonces, yo creo que sí que hay que reivindicar mejor educación y más horas de filosofía, y no exclusivamente solo centrarse en las competencias, sino ir en un paquete que mejore toda la situación, claro. Sí, yo quería comentar solamente una cuestión. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de comentar, pero con un matiz. Y es que yo creo que hay que también, bueno, hay que dejar claro que se ha hecho muchísima demagogia con el tema de que antes el sistema estaba muy bien, pero era para unos pocos. Ahora, bueno, a ver, si ahora es para todo el mundo, que es como ha de ser, este es el ideal ilustrado, lo que no vale es descafeinarlo, porque no interesa que algunos aprendan o filosofía o matemáticas o lo que sea. Y esto es lo que se ha hecho precisamente. Esto es lo que se ha hecho precisamente. Esto por un lado. Y por el otro, vamos a ver, con la aplicación de la LGE de 1970, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Enrique al principio. Es cierto que fue una ley que pues, la elaboraron los jerarcas del Opus Dei, es cierto. Villar Palasí, que es el ministro que la promulgó, era miembro numerario del Opus Dei.
Y bueno, y en su equipo pues es de suponer que había mucha gente de esta secta, ¿no? Porque vamos, secta, organización o como queramos. Pero tampoco me cabe duda que era una ley pensada para la democracia que ya se avistaba. Lo que ocurre es que, bueno, pues como siempre nos ha pasado en España en muchas ocasiones, pues digamos que los movimientos internacionales, por decirlo así, nos pillaron una vez más con el paso cambiado. Es decir, cuando aquí estábamos aplicando un sistema educativo, vamos a llamarle así, ilustrado, en el sentido de su extensión a toda la población, resulta que la tendencia, la moda cambia y aparece ya rápidamente la LOCSE, 1990, aunque no se aplica plenamente pues hasta el 97, 98, o sea, ya completamente. Pero aún así, vamos a ver, el porcentaje de población que se calcula que cuando en la LG, estamos hablando ya de avanzados los 80, que no proseguía estudios después de los 14 años, era del 7%. Esto es, hoy en día, ¿cómo estamos de fracaso escolar? A ver, no hemos avanzado tampoco, cuidado. Es cierto que había problemas, es cierto que la FP se había convertido en un cajón desastre, todo esto es cierto. Pero, a ver, en la práctica era ya casi escolarización universal y en porcentajes similares a los actuales. No, aquí también se ha vendido un producto que no acaba de funcionar. Lo que se quería liquidar era un BUP que estaba funcionando y que con 4 retoques curriculares, que sin duda hay que irse adaptando, pues había que introducir informática, es evidente, etcétera, etcétera, hubiera podido seguir funcionando perfectamente. Y ya digo, la escolarización universal en la práctica ya casi se había conseguido. Y con la LOCSE no se ha avanzado demasiado tampoco, con el añadido, por supuesto, que en eso sí que creo que hay acuerdo universal, que el nivel medio de conocimientos del alumnado y de competencias, añado, ha bajado escandalosamente. Claro, entonces, quiero decir que es un argumento que a mí me ha tocado debatirlo y discutirlo muchísimas veces. O es que antes estudiaban unos pocos. Bueno, esto era en los años 50. En los 70, que es cuando yo hice el bachillerato, no era así. Ya estudiaba muchísima gente y cada vez estudiaba más gente. Y basta echarle un vistazo a los informes PIAAC que hace la propia OCDE para ver que del primer informe PIAAC, España estaba, de los países que en aquella época formaban parte de la OCDE, en penúltimo lugar. El último era Corea del Sur, y hasta el año 92, concretamente, España es el país que más avanza y más puestos escala en el ranking, digámoslo así, internacional de países de la OCDE. A partir de ahí se estanca, hay un efecto LOCSE, hay una cierta inercia y luego a caer. Corea del Sur siguió avanzando y está donde está. Entonces, que aquí se nos ha vendido un pasado que tampoco es del todo cierto. Es evidente que había disfunciones. ¿Dónde no las hay? Sí. ¿Dónde no las hay? Pero no tantas como hoy en día. Y bueno, la sociedad es más compleja, sí, qué duda cabe. Pero, a ver, yo solamente quería introducir este matiz porque es que a mí el argumento de que, bueno, si poca gente estudia, es un problema social. Y el problema social hay que resolverlo. Pero que estudie todo el mundo nunca ha de equivaler a que deje de aprender, a que deje de transmitirse el conocimiento que se ha de transmitir. Es decir, para ser médico hay que tener una serie de conocimientos y una serie de capacidades. Haya 50 médicos o haya 500, ¿no? Esto es lo que quería matizar solamente. Me he debido de explicar mal. Yo justamente me refería que por eso hay que pedir condiciones. Sí, es que hay que pedir condiciones, precisamente. No lo decía por ti, o sea, lo decía simplemente como un énfasis sobre lo que tú misma habías comentado. Claro. A ver. Bueno, ahí tenemos estas primeras intervenciones. Por ahí he deslizado, obviamente, para la lectura de que ingresé
participar, algunas preguntas adicionales, un complemento. Ya el que lo considere lo lee y por ahí se puede sentir estimulado también a responderle. ¿Quería añadir algún matiz, colega Mesa? Sí, solamente uno muy rápido. Sobre las condiciones que pedía Esperanza, que yo estoy totalmente de acuerdo. Creo, es decir, no se puede hacer un sistema educativo sin inversión económica y sin condiciones determinadas para que los alumnos puedan aprender. O sea, es absurdo. Debemos decir que el gobierno que se autodenomina más progresista de la historia, esto se ha autodenominado así el gobierno actual, no ha hecho nada en este aspecto, curiosamente. Es decir, este aspecto lo está escondiéndolo permanentemente. Cuidado, yo creo que no es solo un asunto español, es un asunto mundial. Lo que está haciendo determinada tendencia política, la que podríamos llamar izquierda, por una referencia tradicional, volvemos a la tradición, es realmente batallitas culturales y muy poca batalla socioeconómica. Es decir, la OCDE gobierna la educación, se cumple lo que dice la OCDE y temas como ratio, temas como horas lectivas del profesorado, temas como construcción de nuevos centros, que es otro problema que hay, por ejemplo, en Madrid. Todo esto está dejándose de lado, que son las condiciones materiales reales en las que se realiza la educación, y lo que se está construyendo es un modelo educativo basado en una ideologización excesiva, basado además en una serie de palabras. Yo conozco a Esperanza y sé que no lo ha querido decir como yo lo voy a decir. Pero, por ejemplo, cuando Esperanza decía exámenes memorísticos, estaba repitiendo un discurso que se está dando como que hay profesores que enseñamos a los alumnos de memoria, no sé, la filosofía de Kant. Cosa que, por cierto, si no uno es capaz de aprenderse de memoria la filosofía de Kant, desde aquí mis máximos respetos, porque debe ser increíble ese muchacho. O sea, debe ser una cosa que debería estudiar Luria otra vez. Pero que, claro, que eso no existe realmente. Es decir, los exámenes no son memorísticos, no son por competencias. Los exámenes son una unión de distintos procesos educativos. Y otra cosa que sí quería aclarar es una cosa que me parece siempre muy importante. Una cosa es lo que hace el profesor en el aula, que me parece que todos debemos tenerles el máximo respeto. Es decir, puede haber un profesor que dé unas clases buenísimas con aprendizaje por proyectos y que sus clases sean excelentes y los alumnos aprendan un montón. Yo esto creo que es posible y lo reconozco. Yo no quiero que me digan lo que tengo que hacer en el aula. Y otra cosa es que directamente las leyes educativas o determinadas empresas privadas que cada vez entran más en los institutos públicos nos digan cómo tenemos que dar las clases. Eso es distinto. Yo quiero defender la libertad metodológica de los profesores, que me parece una de las condiciones materiales fundamentales para el desarrollo de la educación, y digo que las competencias, si un profesor quiere enseñar por competencias, me parece perfecto. Lo que no me parece perfecto es que se nos imponga, y más desde determinadas posiciones que lo único que buscan es un desarrollo de determinado tipo de modelo social. Muchas gracias por la intervención. ¿Qué podría añadirnos el colega Víctor Cóndor para poder añadir a este conversatorio? Sí, antes que nada, ¿no? Agradecer a todos los participantes. Creo que nos llevamos una idea general de lo que está pasando, pero quisiera hacer una pregunta a la Red Española de Filosofía, ¿no? Y de repente también, si es que Enrique Mesa y Mazo pudiesen también responder, porque también son miembros de organizaciones de filosofía de España. O pedagógicas, ¿no? Por ejemplo, hay una parte donde dice conocimientos técnicos hay que tenerlos, pero hay que aprender a tener una inteligencia humana, una capacidad de moverse en el mundo, y eso vale no para ser filósofos o para ser profesores universitarios o para ser poetas, sirve para ser empresarios, sirve para tener empresas exitosas, sirve para darle una dimensión siempre más amplia a su profesión y a su vida profesional. No quiero decir que la filosofía sea necesaria, se puede vivir muy bien sin filosofía, pero se vive mejor, se trabaja mejor y se produce mejor con una educación filosófica. ¿Quién lo dijo esto? Luca Scarantino, presidente de la Sociedad de la Federación, si no me equivoco, Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, que la verdad particularmente
me da vergüenza escuchar esto. Ahora, también hay por ejemplo, hay acá una parte de un manifiesto de la REF por la permanencia de la filosofía en la educación media de Uruguay. Dice: el hostigamiento de muchas autoridades y gobiernos de los países de nuestro ámbito hacia disciplinas como la nuestra, por su presunto carácter improductivo, expresa una penosa ignorancia respecto de la función crucial de la filosofía y de las disciplinas humanísticas en la construcción de sociedades más justas, democráticas y con capacidad de diálogo para resolver problemas sociales, políticos y culturales. Pregunto, ¿es ignorancia? Lo que hacen ellos es ignorancia. Ellos no saben lo que hacen, ¿no? A los socráticos, ¿no? O sea, que este manifiesto sea de una organización que defiende la filosofía, vergüenza ajena. Más adelante dice: los proyectos educativos nacionales, así como los posibles reformas a estos, deben ser cuidadosamente analizados y acordados por las autoridades, las instituciones correspondientes y por todos aquellos involucrados o afectados por las mismas. Que la RIS no sabe que todas estas reformas que han impuesto de manera autoritaria el enfoque por competencias, que afecta tremendamente a la enseñanza, no solamente de la filosofía, sino de toda la educación, se ha hecho de manera dictatorial, ajena a los intereses de los estudiantes, del pueblo, de los docentes. O sea que la RIS no sabe. Ahora, yo luego pido la palabra porque estoy aquí delante y soy la presidenta de esa asociación. Me parece excelente, excelente, maestra, excelente. Entonces, particularmente no creo que sea por ignorancia. Ellos saben muy bien lo que hacen. Y, y también las reformas educativas en Uruguay, en Perú, y en la gran mayoría que conozco, en México, han sido de manera dictatorial y ajena a los intereses del pueblo. Ahora, en Perú, por ejemplo, el enfoque por competencias empieza a darse con el gobierno dictatorial de Fujimori y las organizaciones de izquierda lo apoyan. Y justamente hay organizaciones de filosofía acá en el Perú y también en el mundo, en Uruguay, en México, en España, ¿no? Seguro, pregunto yo en todo caso, si es que lo hay, que no tienen claro, ¿no? Yo pienso que sí lo tienen claro, ¿no? Que de dónde proviene, cuál es el objetivo. O en todo caso, mi pregunta es para la RIS. ¿Tienen claro o no de dónde proviene este ataque a la filosofía y a todo el sistema educativo, ¿no? Ahora, es tradicional, pero acá en el Perú, por ejemplo, se empieza a aplicar desde 1995. Ojo, y han desterrado la filosofía, pues. Y organizaciones de filosofía y filósofos reconocidos en España, por ejemplo, que ya falleció, uno es David Sobrevilla, a Juan Abugatas, reconocido en España, fue ministro de Educación, acá en el Perú, en el gobierno de Toledo, y aplaudió la eliminación de filosofía en el Perú. Y tenía pues así su harén pues de filósofos que le seguían. Ahora, pienso que si no está claro de dónde proviene este ataque a la filosofía y a todo el sistema educativo, que por ejemplo, ¿no? Se dicen, colegas acá, no tiene que ser memorístico. Textualmente fue uno de los objetivos para cambiar el sistema educativo peruano, porque el sistema anterior era memorístico. Y algunos filósofos critican la educación tradicional porque es memorístico. Quieren sacar la visión histórica. Ahora, de ahí, inclusive añadiría una pregunta más. Si tú sacas la visión histórica de la historia, de la educación y obviamente de la filosofía, ¿a dónde te está llevando? Si eliminas los contenidos, porque el enfoque por competencias, ojo, no centra en los contenidos, según la OCDE, según todos
documentos que existen. Por ejemplo, está la educación encierra un tesoro de la UNESCO, 1996, la Comisión Enseñar y Aprender hacia la Sociedad Cognitiva, ¿no?, de 1995, Crecimiento y Competitividad, Empleos, Retos y Pistas para Entender el Siglo XXI, el informe SCAN, lo que las empresas requieren de los centros educativos, y ahí te da, digamos, todas sus competencias básicas que requieren, pues, ¿no? Y ellos mismos dicen, no queremos formar exclusivamente para el trabajo. Ahora, pienso que, y la UNESCO, pues obviamente la UNESCO, que ha servido a esos objetivos también, ¿no? Con su informe de Fourier, Aprender a Hacer, ¿no? La educación del futuro. Los documentos están ahí, y que las organizaciones de filosofía no tengan claro de dónde proviene ese ataque, creo que me parece una vergüenza, sinceramente. O en todo caso, pregunto a la red, ¿cuál es su posición con respecto a eso, ¿no? Bien, a ver si podemos... Sí, cuando me toque le respondo, porque me parece que buenas tardes, lo primero, yo en principio, como no estaba en el cartel, me iba a quedar muy en segundo plano. Está interviniendo la vicepresidenta de la Red Española de Filosofía ya, yo la he delegado a ella, pero como están interpelando a la Red Iberoamericana de Filosofía, que yo en estos momentos presido, pues me parece que tengo que decir alguna palabra para intentar aclarar algo. Porque, primero, se trata de una red de asociaciones iberoamericanas de filosofía. Y lo que estamos intentando justamente es aglutinar en todos los distintos países una pluralidad que hay muy diversa de asociaciones, no todas de acuerdo en las cosas que defienden. Entonces, la red lo que intenta es hacer, ustedes se llaman coordinadora, nosotros lo que intentamos es hacer una coordinación y un escucharnos, porque no sé si han echado una vista, claro, nosotros estamos aquí en España, nos enteramos de lo que nos cuentan, pero afortunadamente como tenemos esta red, yo me estoy enterando de qué es lo que pasa en cada uno de los países, que es muy diferente. Entonces, creo que no podemos meter en el mismo saco ni decir, o sea, desde luego nosotros lo que no pretendemos, y menos yo desde la presidencia, es decir a los demás lo que tienen que hacer o lo que tienen que decir. Lo que intentamos es conversar, dialogar y ver qué es lo que cada país está pasando. Porque no todos los países en Iberoamérica llamamos, porque están también contenida Portugal y España, si no serían los países también latinoamericanos, que a veces se usa esta expresión. Nosotros hablamos de Iberoamérica porque justamente por eso estamos aquí en este conversatorio, que estamos incluidos España y Portugal. Entonces, no hay más que unos objetivos en la Red Iberoamericana de Filosofía, que además coinciden con los de la Red Española de Filosofía, y aprovecho de decir alguna palabra al respecto, que es la defensa de la filosofía. Por eso, la defensa de la filosofía, cuando nos llegan manifiestos de los distintos países, tenemos una junta directiva en la que nos reunimos y vemos si lo que se está es promoviendo la defensa de la filosofía o que se está promoviendo. Nosotros no podemos, y es una de nuestros principios fundamentales, no podemos intervenir políticamente. Cada uno tenemos nuestras ideas, obviamente, cada persona va con ellas a todas partes. Pero en lo que toca a las asociaciones, los objetivos, si se lo leen, yo les aconsejaría primero que antes de hablar de la asociación, pues que entren, que se aproximen. A mí me ha costado mucho identificar quiénes son ustedes. Tenemos amigos en una asociación peruana de filosofía, no sé si están en contacto con ella. Yo creo que estaría bien, que es lo que intentamos hacer en la RIF, sí que han tenido contacto con algún colega de Colombia, que es además el tesorero de la asociación, con Maximiliano Prada. Pero bueno, a mí yo lo que animaría es que hubiera más conversatorios de este tipo y más entre todos nosotros para entender qué es lo que estamos diciendo y no, porque, a ver, yo me he sentido un poco atacada cuando me dicen, porque hemos respaldado
a uno de los países que ha presentado un manifiesto en defensa de la filosofía. Entonces, bueno, solo quería comentar esto y sí decir dos cosas más, ya que tengo el uso de la palabra y han sido tan amables de dármela. Que en la Red Española de Filosofía, yo claro he cedido además la palabra a Esperanza Rodríguez Guisán como vicepresidenta, porque ella sabe mucho más de secundaria, igual que el profesor Enrique Mesa, que yo. Yo soy investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y lo que sí quería indicar es la importancia, tanto en la Red Española de Filosofía como se está intentando hacer en la Red Iberoamericana de Filosofía también, que se tiendan puentes entre lo que es la enseñanza secundaria, la universitaria y la investigación. Porque, claro, nuestros profesores salen de una formación universitaria en la que tampoco se está dando una enseñanza quizá de la filosofía como nos gustaría que fuera. Todos los profesores, sean de secundaria o sean de universidad, también se dedican a la investigación. Me parece que esto sería muy importante también, el no perder este horizonte de vista, ¿no? Lo digo y le voy a decir a Xavier Massó una palabra, puesto que yo soy especialista en ilustración y te he escuchado con mucho interés, pero claro, no nos podemos olvidar tampoco que la ilustración de la que hablamos es la interpretación que hacemos nosotros ahora, porque si miramos a nuestros ilustrados, tampoco es que hubiera una gran igualdad en la aplicación que ellos hacían de sus ideas, ¿no? Yo me he dedicado mucho a Rousseau y a Kant, ¿no? Entonces, bueno, se habla de igualdad, primero la mitad de la humanidad, que éramos todas las mujeres, no entrábamos en ello, pero tampoco era una educación, digamos, la ilustrada, muy aristocrática, ¿no? Entonces, bueno, me ha gustado mucho presenciar este debate. Creo que en los puntos fundamentales quizá coincidiríamos. No sé si Víctor, que me tiraba de la lengua para hablar con esto que he dicho, tiene más ganas, ¿no?, de aproximarse a lo que es la red iberoamericana, que ya digo, no es un Santa Sanctorum, sino que somos personas que intentamos defender la filosofía en todos los lugares, ¿no?, escuchándonos unos a otros. Y bueno, pues aquí me callo, que yo al fin y al cabo era observadora. Solamente una pequeña pregunta, doctora Roldán, si puede ayudarnos también a precisar su posición, ¿no? Porque sabemos de que la filosofía tiene una perspectiva, aporta una perspectiva crítica, reflexiva, o incluso a una transformación de las condiciones de realidad existentes, ¿no? Y mi pregunta es si usted tiene debe tener, estoy seguro, ¿no?, alguna visión respecto de cómo esa esencia de la filosofía puede vertirse en la enseñanza, ¿no? Porque muchas veces en la enseñanza, pues, al momento de transmitir una serie de esquemas acerca de la historia de la filosofía, acerca de las disciplinas filosóficas, pues el asunto meramente expositivo a veces puede llegar a correr riesgo de que se pierda esa esencia, ¿no? Pero ¿cómo evitar ello? Esto, ¿cómo lo podría responder usted? Sí, aquí, bueno, ya que me pregunta, aquí intervengo a título personal, o sea, esto no es por ninguno de los gorros que llevo. O sea, yo tengo una concepción de la filosofía en la que llevo trabajando también durante muchos años. Bueno, ya he apuntado un poco esa postura también de recuperación de las mujeres filósofas que yo estudié en los años 80 en la Universidad Complutense de Madrid y no oí ni un solo nombre de ninguna filósofa, ¿no? Entonces, bueno, yo me he hecho a lo largo de los años a una concepción de la filosofía que quizá si consiguiéramos aprenderla y enseñarla bien, que sería una forma, y digo y subrayo, aprenderla y enseñarla bien, sería más contextual, es decir, tenemos un tiempo limitado en las clases. Entonces, claro, si nos vemos obligados a elegir 8, eso es una discusión, Enrique se sonríe porque es una discusión que hemos tenido dentro de las mismas autonomías, ¿no?, de nuestra Red Española de Filosofía. Si nos obligan, digamos, por un currículum a que demos
un número X de filósofos, porque no, el tiempo no da para más, pues claro, nos encontramos con que transmitimos una filosofía muy reducida. A mí me gusta hablar de la jibarización, ¿no? de los contenidos filosóficos que transmitimos por ese tiempo. Yo creo que por eso Esperanza, luego puede hablar ella al respecto también si quiere, insistía tanto en la importancia de que se creen condiciones también en las aulas para poder tener el tiempo de explicar las cosas. Entonces, bueno, entonces contextualmente me refiero a que siendo así que yo recibí una educación memorística y no me gusta, soy defensora de la memoria, es decir, me parece que hay que intentar transmitir los problemas filosóficos que han presidido cada una de las épocas y ahí, en esa transmisión más por problemas, meter, digamos, las enseñanzas de distintos filósofos, distintas filósofas que estaban discutiendo, igual que estamos nosotros ahora conversando, en cada época se estaba conversando sobre distintos temas y distintas problemáticas, empezando por la Edad Moderna y el tema del movimiento. Y digo esto también porque yo en el grupo de investigación en el que trabajo se llama Teoría cum praxis, por responder a lo que me preguntaba ahora no me acuerdo, era Ramos, ¿no? Entonces, bueno, teoría cum praxis significa justamente, yo trabajo sobre todo en ética y filosofía política, que uno cree realmente en el lema leibniziano que luego adoptó Kant, de que la teoría sin la práctica, pues seguiríamos con ella encerrados en nuestra torre de marfil, y la práctica sin la teoría pues sería un poco lo que estamos discutiendo aquí, esta idea de la competencialidad, ¿no? Debe haber una imbricación entre teoría y práctica, porque yo sí que creo, o sea, yo creo que la teoría tiene la posibilidad de cambiar para bien y de cambiar además para bien nuestras sociedades. Bueno, yo creo en ese sentido en la filosofía como una de esas armas, ¿no? Para poder, desde luego crítica, pero para poder desarrollar ese pensamiento de la autonomía, porque yo, una cosa es que haya criticado a Kant y otra cosa es que no reivindique uno de los conceptos fundamentales de su ética, que es el concepto de autonomía, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si le respondí la pregunta que me hizo directamente con esto o quiere que precise algo más y si no, pero vamos, que quede claro que esta es mi postura personal como investigadora que soy, ¿no? En filosofía. Sí, muchas gracias por su respuesta, colega. Más bien hace ya un buen rato el colega Mesa está queriendo participar y creo que es momento de poder darle algunos minutos adicionales. Si por favor también nos podría, dado que su posición es crítica con las formas predominantes que en los ministerios de educación o alguna otra organización con poder se está enfocando, ¿no? El tema de la enseñanza de la filosofía en su país, ¿no? ¿Cuáles serían las evidencias, ¿no? De que el modelo por competencias o algún otro modelo hegemónico esté afectando negativamente la enseñanza de la filosofía en España, ¿no? Una variante de la pregunta podría ser si es posible hacer una enseñanza de la filosofía eficaz conforme a los objetivos que pues, uno en su formación aspira, el poder realizar esa aspiración dentro del modelo por competencia o algún otro modelo hegemónico. Sí, pues voy a intentar ser lo más breve posible. A ver, primero, yo creo que es que estamos mezclando tipos de organización y no es justo para las organizaciones. Una cosa es la Red Iberoamericana de Filosofía o la Red Española de Filosofía o la Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid, que tienen una visión institucional, es decir, que tienen que negociar, tienen que tomar consensos, tienen que hacer una serie de cosas y no tienen un matiz claro ideológico excepto la defensa de la filosofía, que lo explicaba muy bien Concha. Es decir, claro, nosotros tenemos, ella decía, yo tengo que llegar a acuerdos con todos los miembros, con todos los socios. Pues lógicamente esto es así. Entonces, este tipo de organizaciones tienen un papel y yo creo que está muy bien que se hayan formado. Yo creo que ha sido un éxito en España que se haya formado la Red Española de Filosofía
con todas mis diferencias hacia ella. Pero es que eso es distinto. Y creo que es un éxito en Iberoamérica, que haya una red iberoamericana de filosofía con todas las diferencias posibles hacia ella. Esto es una red institucional. Otra cosa, por ejemplo, es la coordinadora. Nosotros nos unimos por un interés ideológico. Y, de hecho, nos unimos a título individual. Estuvimos el otro día en la asamblea, le recuerdo que Víctor lo recordará, ¿no? Perfectamente, y creo que Francisco también estaba, en el cual dijimos, esto es una cosa individual, es decir, yo aquí me uno por unos intereses ideológicos. Entonces, primer punto, esto es muy importante. Por lo tanto, me parece que Víctor ha sido un poco injusto con la red iberoamericana de filosofía, por no decir muy injusto, pero yo soy muy educadito, y entonces yo creo que es una institución, está muy bien que exista, y defiende la filosofía, por supuesto. Podemos estar personalmente en desacuerdo con ciertas cuestiones, como con la ONU, pero es mejor que exista la ONU a que no exista, a quitarla. Con lo cual, vamos a defender la ONU. Cuidado con estas cosas, yo creo. Segundo, ojo con... Has dicho una frase, Víctor, igual que yo antes he criticado a Esperanza, que tengo mucho cariño, y que además yo siempre digo que somos como un pack, vamos siempre juntos, parecemos los yogures, lo de que no se nos puede separar. Esperanza hablaba antes de lo memorístico y yo sé que ya no se refería a eso. Cuidado con las expresiones los intereses del pueblo. Es una expresión que a mí me parece muy peligrosa. ¿Quiénes somos nosotros para definir los intereses del pueblo? Yo puedo hablar de mis intereses, puedo hablar del pensamiento objetivo, puedo decir de la verdad, pero ojo, los intereses del pueblo no sé cuáles son. Y a lo mejor, voy a decirlo con mucha ironía, si lo sé, los que son los intereses del pueblo, me echo temblar. Que igual los intereses del pueblo no son verdaderos. Cuidado con estas cosas. Quiero decir, somos de filosofía. Vamos a ser de filosofía de verdad hasta el final. Cuidado con estas cosas de decir, han traicionado los intereses del pueblo. Bueno, vamos a ver. Los discursos así hay que tener cuidado con ellos. ¿Y de dónde viene el ataque a la filosofía? Vamos a intentar llegar a un acuerdo. Yo creo que lo dije en la primera reunión que tuvimos, que creo que fue hace año y medio o algo así ya. Lo que no nos interesa es entrar en hechos muy concretos porque eso nos separa a todos. Cuando hacemos organizaciones, y más organizaciones institucionales, lo que nos interesa es lo que nos une. ¿Qué nos une a todos? El interés por la defensa de la filosofía. Luego, lo que cada uno opinemos sobre cómo hay que dar la clase, sobre si competencias o no competencias, si proyectos o no proyectos, es otra cosa. Pero mientras seamos una institución como es la RIF, como es la red, mejor centrarnos en eso. Mientras seamos una asociación como la nuestra, la coordinadora, oye, pues discutimos aquí de todo, como estamos discutiendo ahora, que lo veo muy bien. Y la enseñanza eficaz de la filosofía, que preguntaba Francisco, para acabar ya, intento ser muy breve. A ver, ya lo he dicho antes, lo voy a decir ahora. Yo, desde luego, no le voy a decir a ningún compañero cómo tiene que dar la clase. Es que lo tengo muy claro. Odio que me digan a mí cómo tengo que dar la clase. Odio que me venga un tipo... A mí el ministerio me llamó para hacer el currículum y, por supuesto, me negué. ¿Por qué? Porque yo no voy a entrar en ese juego. Pero que a mí no me digan, que nadie me diga cómo tengo que dar la clase y, por favor, que nadie permita que yo le diga cómo tiene que dar la clase. Nosotros tenemos un curso que todos los años en la Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid, donde vienen profesores y nos cuentan lo que hacen. Yo puedo pensar, es incorrecto, puedo pensar, qué bueno, puedo pensar, oye, esto está muy mal, pero esto que hace aquí en concreto, qué bueno. ¿Por qué? Porque defendemos un derecho fundamental del profesorado, que es la libertad metodológica. Entonces, vamos a tener cuidado, criticamos los modelos, pero yo no soy capaz de criticar la pauta concreta de un profesor, hombre, a no ser que sea una locura, no, esto todos lo entendemos. Así que, ¿yo estoy en contra del modelo competencial? Sí, por lo que he dicho antes, es un modelo que está favoreciendo en la nueva sociedad que está conformando el nuevo capitalismo y que necesita una nueva subjetividad determinada, que está muy en contra del modelo de sujeto moderno que yo defiendo. Tiene razón Concha, el modelo de sujeto moderno no es un modelo contextual. Lógicamente, Kant no estaba pensando lo mismo que Marx, pero ahora, si no hubiera existido Kant, no hubiera existido Marx. Con lo cual, ¿hay una tradición ilustrada que antes hablaba más de ella? Sí, yo eso es lo que defiendo. Ahí nos podemos encontrar. Yo, decirle a un profesor lo que tiene que hacer en su aula, no me atrevo. Yo doy mis clases como creo que tengo que darlas y considero, y lo digo siempre, que un profesor dando clase, trabajo en grupo, proyectos, clase invertida, lo que quiera, puede ser malísimo y puede ser buenísimo.
Luego, yo en ese tema no entraría individualmente. Otra cosa es que me impongan el modelo, que es lo que están haciendo ahora, y que lo está rigiendo, vuelvo a repetirlo, la OCDE, por un proceso que para mí es un proceso de consolidación de un nuevo capitalismo. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esa participación del colega Mesa, se ha aludido a la participación de Víctor, ¿no? Tal vez si podría sintetizar lo que mencionó hace un rato, o tal vez adicionar algo, si se puede, por favor, 2 minutitos, 3 minutitos, como para poder tener una idea más clara, ¿no? Del planteamiento. Víctor. Sí, la verdad que es enriquecedor. Creo que, digamos que estoy aprendiendo, digamos, cómo suceden las cosas en algunos países, ¿no? En Perú, por ejemplo, con algunos estamos investigando justamente esta problemática, ¿no? Y en España hay algunos autores, así como en Bélgica, que han dado en el clavo con respecto a eso. Hay veces que de repente los filósofos, cuando solamente nos quedamos en las ideas, no aterrizamos, ¿no? Y las ideas no vienen de la nada, no surgen de la realidad. Sería bueno en todo caso investigar si es que de repente, como ya lo he mencionado, ¿no? Por ahí algunos, la imposición de este tipo de enseñanza tiene que ver o no con el tipo de producción que empieza a mediados del siglo XX, ¿no? Post-fordista o toyotista, como lo quieran llamar, ¿no? Porque lo que se impone ahora es impulsado por organizaciones que justamente frente a la crisis del modo de producción, digamos, algo así, keynesiana, ¿no? Imponen otro modelo productivo. Y entonces cogen ahí algunos, ¿no? Lo que les sirve de la escuela nueva o pedagogía activa, ¿no? Que algunos vienen desde la ilustración, y sobre todo estructuran este enfoque bajo el capital humano, de Gary Becker y Schultz. Ahora, la pregunta para todos es, ¿qué se entiende o qué implica defender la enseñanza de la filosofía para cada uno de ustedes? Porque por el lado donde estamos, defender la filosofía para algunos es defender su trabajo, sus frijoles, que está bien, pero el problema de la filosofía no se va a resolver, de la enseñanza de la filosofía, perdón, con que, por ejemplo, en el Perú se restituye la enseñanza de la filosofía, se acabó el problema. Al menos para nosotros, particularmente para mí, digo, no se resuelve ahí. Porque como ya lo han dicho unos, tiene que ver con contenido. Ojo. Y así como el maestro me dijo que con respecto a la palabra, yo también le digo que cuando dice que nadie me diga cómo debo hacer mi clase, pero él mismo lo ha dicho. Este modo de enseñanza se mete en los contenidos, te dice cómo tienes que enseñar, hasta cómo hacer tu currículum, tanto en la educación básica como la superior. Ahora, y a esto ya se daba cuenta inclusive, ¿no? Schutz, el del capital humano, cuando dice las personas que atribuyen un valor elevado a la instrucción, inclusive la mayoría de los que forman parte del establecimiento educativo, probablemente consideran este esfuerzo como una intrusión que no puede más que envilecer o adulterar los propósitos culturales de la educación. En su opinión, la educación está más allá del cálculo económico, porque creen que es mucho más que una cuestión de costos y utilidades. Entonces, cosa que la educación que ahora se impone está afectando la formación de la humanidad. O sea, como en términos de Enrique Mesa quieren una nueva subjetividad, en términos míos particularmente atenta contra la humanidad. Defender la filosofía no es defender simplemente mi chakra. Y por eso que algunos defienden la filosofía solamente ¿por qué? Porque le dejan sin trabajo, pues, nada más. Y una vez que le dicen yo, ya no te vamos a recortar las horas, ¿no? Entonces su lucha ya se acabó. Pero ahora ellos enseñan la filosofía bajo el enfoque por competencias. Ahora, que es
formar sujetos sin contenidos, sin historia. Y por ahí ya lo han dicho en Europa, eso contribuye ¿a qué? Al pensamiento único, al control social y por lo tanto son características de un pensamiento fascista, ¿no? Entonces defender la filosofía, creo yo, es defender los intereses de la humanidad. No estamos defendiendo acá nuestra chacra, ¿no? Pienso que va más allá. Y le digo por qué hay que ser críticos con respecto a eso, porque en Perú, en Uruguay, si se habla tanto de condiciones, hay profesores que han sido asesinados, están presos actualmente por defender sus derechos. Ahorita actualmente Argentina está viviendo una situación crítica. Entonces no se puede, digamos, ser, digámoslo así, ajenos a esa situación, ¿no? En todo caso, esa es mi pregunta para ustedes, ¿no? Y esa es mi última intervención. Gracias, muy bien. Muchas gracias, Víctor. Ahí tenemos entonces la propuesta. Lo pueden tomar los que vayan a participar en estos minutos finales. ¿Qué implica defender la enseñanza de la filosofía? Entonces ahí hay una interpelación, ¿no? A mí me interesaría también, tal vez por ahí alguno quisiera opinar, aparte de la muy importante pregunta planteada, si podría citarse más allá del contexto hispanohablante, específicamente español o específicamente latinoamericano, alguna propuesta exitosa que se esté poniendo en práctica en el mundo, o tal vez en algún contexto local que pudiera mejorar, aportar a desarrollar la enseñanza de la filosofía, ya que, bueno, a veces nos ponemos muy críticos y está muy bien, es una parte básica de ejercer la filosofía, pero luego también hay que ver, una vez que, digamos, superemos la causa de la crítica, dónde nos asentamos, ¿no? Y qué proponemos a cambio. Bueno, eso sería una sugerencia, pero creo que sería interesante darle la palabra al colega Javier Mazó, a ver si en torno a todas estas cuestiones que se han planteado puede añadir algo. Unos 3-4 minutos le agradeceríamos, colega. Vale, gracias. Voy a intentar ser breve. A ver, yo creo que al menos cuando he estado hablando del ideal educativo ilustrado, a ver, sí quisiera matizar que frente a la intervención que ha habido por parte de Concha, ha hablado de Rousseau y Kant y un supuesto sentido aristocrático. A ver, para mí Rousseau es un anti-ilustrado figuro. O sea, si figura en los manuales de la Ilustración es simplemente por coincidencia cronológica, coincidencia histórica. O sea, no hay mayor anti-ilustrado que Rousseau y la prueba es las derivas que ha habido después de él, ¿no? Quiero decir, la famosa pedagogía, en fin, etcétera, etcétera. En cuanto a Kant, a ver, sentido aristocrático. Bueno, yo creo que es que la Ilustración lo que diferencia, por decirlo así, el ideal educativo ilustrado, y estoy pensando en Condorcet concretamente, frente a lo que había sido la educación tradicionalmente, o digámoslo así, entre comillas, los sistemas educativos, es precisamente la extensión a toda la sociedad. Es que con la Ilustración surge algo muy importante, que es la noción de ciudadanía, la noción de ciudadano como sujeto de derecho, algo que no existía antes. Lógicamente, el derecho a la educación, el derecho a la instrucción, como decían ellos concretamente, se ha de extender a todo el mundo. Y esto es fundamental. Esto es válido hoy y en cualquier otro momento. Y esto es, bueno, yo digo, Condorcet, ¿no? Los 5 ensayos sobre una educación pública, una instrucción pública concretamente. Entonces, esto es fundamental. Y aquí en España lo tenemos también, lo tenemos en Juan de Mairena, el personaje de Machado. Lo que hay que construir es una escuela popular de sabiduría superior, no una escuela superior de sabiduría popular, que es lo que se está haciendo hoy. Y ahí, evidentemente, yo respeto cualquier opinión. Yo estoy aquí a título personal, quiero decir, bueno, soy presidente de la Fundación Episteme
y soy secretario general del Sindicato de Profesores de Secundaria, pero estoy hablando a título personal, aunque ambas organizaciones evidentemente coinciden con lo que estoy diciendo. Pero es que es fundamental. Es decir, en el momento en que ampliamos, en el momento en que se amplía la educación, y ahí tomo la pregunta que se había hecho, lógicamente hay interés en que la gente no se eduque. Claro que lo hay. Y lógicamente hay interés, en primer lugar, en trivializar la enseñanza de la filosofía, como lo hay en trivializar la enseñanza de los contenidos en general. ¿Lo saben? Como preguntaba, creo que era Víctor. ¿Son conscientes de ello o no lo son? Bueno, yo no me gusta ser conspiranoico. Entonces, lo que sí puedo decir es que si referencia al texto que nos enviaste esta mañana de este señor, este filósofo italiano, ¿no? A ver, bueno, yo creo que ahí toma la filosofía como una especie de privilegio aristocrático, ¿no? Es decir, concretamente él lo que dice era que es un valor, añade valor, ¿no? Un valor agregado. Bueno, yo creo que considerar la filosofía un valor agregado es confundir el orden cronológico del aprendizaje con el orden lógico de la fundamentación, perdón. Y esto, que lo diga un filósofo, me parece particularmente grave. O sea, ¿es consciente o no? Bueno, vamos a ver. Estamos en un modo de producción en el cual ciertamente no es hoy objetivamente necesario que la población tenga el nivel de conocimientos, el nivel cultural, el nivel de formación personal más allá de lo que es la empleabilidad, y por eso ahí tanta insistencia en ello. No creo que nadie pueda negar que la escuela funcionó en su momento como ascensor social, cierto, pero no olvidemos que fue en épocas de desarrollismo. Luego es evidente que la producción, el modo de producción concretamente, va muy ligado al modelo educativo del cual cualquier sociedad se pueda dotar. Hoy, ¿qué es lo que interesa? Pues a mí personalmente me parece evidente. Es un coste innecesario, estamos bajo un modelo clarísimamente economicista, y es un coste innecesario instruir a toda la población o a toda la que quiera acceder a unos saberes que se consideran sencillamente prescindibles. Y se consideran prescindibles porque no interesan, no porque no sean útiles. Porque, entre otras cosas, desde una perspectiva filosófica, lo primero que se podría discutir es el concepto de utilidad. ¿Utilidad para qué o para quién? Entonces vamos a ver, concluyendo en este sentido, yo sí pienso que realmente hay, no solamente contra la filosofía, lo que pasa es que la filosofía, en la medida que se interpreta por parte probablemente de gente no académicamente hablando filósofos, sino gente más o menos, pues bueno, economistas, en fin, otro tipo de saberes, se interpreta generalmente que la filosofía es un poquitín la arquitectónica del conocimiento humano. Y en esta medida, atacando a la filosofía, se está atacando el sistema educativo que formaba de acuerdo con un modelo en el cual no solo, digamos, se adaptaba el sistema educativo a un determinado sistema productivo, sino que había también otra vertiente muy importante, que es la que hoy en día se está dejando de lado, y es el de la formación personal del individuo en tanto que ciudadano y con derecho a tenerla. Y esto es lo que hoy en día se está cercenando. Es decir, yo entiendo perfectamente que un empresario que contrata a un trabajador para que en un supermercado instale los productos en los anaqueles del espacio, no le importa y no tiene el menor interés en que su empleado pues sea un devoto lector de Virgilio. Pero es que el sistema educativo no lo han de conformar, no lo han de decidir los empresarios. Y el gran problema que tenemos en España, y entiendo que en toda Europa, es que quien ha de velar por esto
que son precisamente los estados, las administraciones, son quienes han abdicado, quienes por dejación de funciones están permitiendo un modelo educativo, están favoreciendo y propiciando un modelo educativo que realmente lo que hace es profundizar en una brecha social a partir de una brecha intelectual. ¿Interesa la filosofía? No interesa. Y no interesa porque es que además alguien podría cometer el terrible error de leer La República de Platón y darse cuenta que allí ya se decía que si ha de haber selección, ha de ser por criterios intelectuales, por criterios de validez personal, no por criterios sociales o socioeconómicos. Y hoy en día, evidentemente, lo que se ha decidido, porque objetivamente deriva hacia allí el mercado lo que se quiera, es que es un coste innecesario y hasta puede que gravoso incluso, instruir a la población, digámoslo así, en demasía. Lógicamente, la filosofía es la primera que recibe, lógicamente. Pero ya digo, no es solo una cuestión de la filosofía. A continuación vienen las matemáticas y todo lo que podemos entender como ciencia. Siempre desde el primado de un utilitarismo, en el sentido estricto del término en este caso, absolutamente instrumental. O sea, nos interesa mano de obra que sencillamente sepa cómo hacer algo. Lo que le toca hacer y nada más. Y no por qué se hace algo, por qué se hace este algo y una cierta dimensión, una cierta comprensión de su propia posición pues, histórica como persona, etcétera, etcétera. Esto es lo que no interesa. Y a partir de ahí, pues lógicamente yo no soy optimista, no soy nada optimista en este sentido porque tengo la impresión de que estamos prácticamente en una deriva, yo diría que imparable. Esto es lo que quería comentar. Bien. Bueno, por motivos de tiempo, aún así creo que podríamos darnos, aclarando también que la colega Esperanza por un tema ya de horario tuvo que retirarse de la reunión, pero siempre agradeciendo su participación, ¿no? Esto va a quedar registrado y siempre las personas que revisiten este video lo pueden aprovechar, enriquecer su conocimiento a partir de sus intervenciones. Más bien yo quería solicitar, ya para poder culminar, unas palabras finales, ¿no? Tal vez también ahí podríamos convocar a la colega Roldán, por un minuto, unas palabras finales, siendo lo más sintético posible de cuál vendría a ser la esencia, lo más importante de su posición respecto al tema de la enseñanza de la filosofía en España. ¿Qué podría decirnos colega Enrique Mesa? Sí, muy breve. Como yo soy así, en vez de citarme a mí mismo, que me gusta, por cierto, voy a citar a otro varón blanco heterosexual, que diría un posmoderno, que es Kant, y voy a citarle textualmente. Yo creo que Kant tiene en la pedagogía, tiene un texto maravilloso, un parrafito que dice: un principio de pedagogía que debería considerarse es el de que no se debe educar a partir del estado presente de la especie humana, sino a partir de la idea de humanidad y su destino, con el fin de que un estado más perfecto pueda surgir en el futuro. Yo creo que eso es el ideal ilustrado, es el ideal de la modernidad y es contra lo que está ahora mismo luchando este nuevo capitalismo, este nuevo modelo educativo que tiene la OCDE, que lo que quiere es, en realidad, un nuevo modelo social, un nuevo modelo en el cual los individuos sean esclavos de la producción económica, por cierto, que ya lo son, pero todavía más, y por eso está haciendo todo este proceso educativo nuevo que implica una nueva subjetividad. Muchas gracias por la participación. Tal vez también nos pudiera aportar con una breve finalización la colega Roldán acerca de cuál podría ser una posición de la organización que representa, si es posible o si no, a título personal, depende de usted, acerca de la enseñanza de la filosofía en España, cómo va, qué aires ve que tiene la actualidad acerca de su país. Yo creo que ya lo han dicho, tanto Esperanza Rodríguez que Guillén, que siento mucho que se haya tenido que retirar,
como Enrique Mesa repetidamente desde el punto de vista institucional. Lo que yo pudiera añadir ahora, o sea, nosotros creo que en lo que estamos trabajando justamente es en hacer, se puede decir, de la necesidad virtud, porque puede haber, por eso era yo creo el interés de Esperanza al comienzo, de definir también qué se entiende por competencia. Porque claro, los que venimos, que yo ya soy muy mayor de mi generación y que nos hicieron aprender de memorieta unas cosas que luego no nos servían para nada, pues también era una forma nefasta, ¿no?, de hacer las cosas. Entonces yo creo que se puede, por lo menos en lo que es en España, yo creo que se puede sacar, y cada profesor lo está haciendo, a pesar de las leyes y de cómo se pueda interpretar el tema de la competencia. Yo creo que las competencias, yo creo que se está intentando, ¿no?, darle la vuelta a todo esto y sacar, bueno, yo he hablado de la enseñanza contextual, de la inclusión de las mujeres. Me ha gustado escuchar a Xavier Massó mencionar a Condorcet, porque justamente si yo mencioné a Kant, no en lo que ha subrayado Enrique Mesa, que ha estado justamente en Colombia dando un curso sobre la pedagogía de Kant, eso me parece que es muy rescatable en Kant, sino en lo que yo, por lo que yo les había sacado a ellos, que era pues la propia idea de ciudadanía que mencionabais. Claro, la aplicación de esa idea ya sabemos que no fue para toda la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es en el que yo decía que el ideal ilustrado que yo defiendo, y me siento ilustrada, es la interpretación que hacemos ahora de todos esos ilustrados en su conjunto, y me gustaría eso incluir a Condorcet, incluir a Olympe de Gouges, incluir a Mary Wollstonecraft, que hablan de la vindicación y de los derechos de las mujeres y de las ciudadanas, porque, bueno, pues yo, como mujer que ha estudiado filosofía, he sentido que estábamos muy excluidas y que seguimos muy excluidas todavía las filósofas también actuales, ¿no? Entonces, bueno, con respecto acabo con el tema de... Y es que yo a estas horas ya debería estar convertida en calabaza, que aquí ya son las 12 de la noche. Yo soy como el cuento, ¿no? Ya casi hasta me cuesta hilar palabras. Yo normalmente hace una hora que estoy durmiendo ya, ¿no? El tema de la crítica, que hemos hablado de ella, porque se abusa a veces de la palabra crítica, ¿no? Yo creo que sería muy importante, igual que hemos empezado hoy, definir, ¿no?, conceptos. Yo a esto me llevo dedicando toda la vida, a definir un poco conceptualmente qué es lo que quiere decir uno cuando habla de crítica. La filosofía como la defensa de la crítica, ¿no? Yo he hablado de la autonomía, justamente para contestar al colega Víctor en el mismo sentido, que fue mucho más directo Mesa que yo cuando le dijo, pero bueno, no podemos ser paternalistas, nosotros que sabemos cuál es la idea del pueblo o de cada uno de los individuos que lo compone, ¿no?, en ese sentido. Y creo que ahora se está abusando mucho también de como si fuera una banderola, ¿no?, que se agita, ¿no?, el tema de la crítica, como si con esto ya lo tuviéramos todo hecho. Yo creo que nos hacen falta muchos seminarios, también quizá sobre la ilustración. Yo participo en uno aquí en España desde hace ya como 8 años, ¿no?, y todavía tenemos cosas nuevas que decirnos, ¿no?, sobre qué ilustración hemos leído cada uno, qué ilustración hemos entendido cada uno. Pero bueno, yo creo que aquí en este grupo, en lo que son los puntos fundamentales, hemos coincidido, y está bien, ¿no?, que nos quedemos con la idea quizá de Madame de Staël, que decía que las luces solo se curan con más luces, ¿no? Hay que hacer ilustración y más ilustración. Y nada, ya digo, aquí yo lo dejaría, y creo que se ha dicho ya, mis colegas han dicho ya cosas muy acertadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pudiera cerrar con su participación breve, sintética, colega Massó. Bueno, muy breve. A ver, se habla mucho de pensamiento crítico, pero estamos olvidando que sin conocimiento no hay pensamiento crítico que valga, porque no hay criterio. Entonces, si no hay criterio, poco pensamiento crítico puede haber. También quería hacer, muy rápidamente, una cierta vindicación de la memoria. Es decir, se está diciendo que nuestro sistema educativo, desde las autoridades, etcétera, que es que todavía es memorístico. Por favor, la memoria es una facultad psíquica sin la cual no seríamos nada. Y se asocia siempre a la memoria puramente mecánica, pero es que incluso sin memoria mecánica no seríamos nada, porque para tener memoria significativa
hace falta tener memoria mecánica. Igual que hay memoria episódica o anecdótica y está la semántica y conceptual. Es decir, y evidentemente creo que una de las puntas de lanza, aprovechando además también muchas veces, pues, bueno, haciendo un poquitín de la capa un sayo se ha criticado la memoria como punta de lanza para destruir el sistema educativo. Evidentemente no estamos hablando de la memoria de los loros, o sea, no estamos hablando de recitar algo sin saber lo que se está diciendo, pero es que el primer paso puede que sea este, es decir, puede que yo tenga que aprender que 3 por 4 son 12 antes de saber qué es una multiplicación, ¿no? Y creo que el denuesto a la memoria ha sido uno de los grandes aspectos, uno de los grandes factores en los que se ha abundado para destruir un sistema educativo que hoy en día entiendo que está naufragando estrepitosamente. Muy bien. Entonces, y muchas gracias por la invitación, por supuesto. Muy bien, muy bien. En nombre de la Fundación Episteme. Sí, efectivamente, hemos tenido entonces el conversatorio sobre la situación de la enseñanza de la filosofía en España. Les agradezco bastante el nombre de la coordinadora por la defensa de la filosofía y su enseñanza pública, su participación, su asistencia, sus participaciones bastante incisivas, y confío en que todo esto pueda incentivar aún más diálogo y acercamiento de posiciones donde puede haber, y obviamente un fortalecimiento de las propias de acuerdo a los principios que vayamos desarrollando. Bueno, entonces con eso estamos culminando y les deseo pues que puedan tener buenas noches allá en España. Creo que no sé, ya es la medianoche, ¿no? Y bueno, acá en el Perú ya nos disponemos a desarrollar nuestra jornada de sábado. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias a los encargados de la coordinadora y también a los colegas de España. Muchas gracias, ha sido un placer y un honor. Buenas noches. Sí, y nada, y yo solo deciros que si donde en la página que tenéis, si colgáis un poco lo que sois, los objetivos, etcétera, pues estaría muy bien y trabar un poco más relación también. Venga. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.